Hola, soy Andrés Speaker y me da mucho gusto estar aquí en Órale México. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de una historia del apóstol Pablo que está en prisión, acusado injustamente acerca de su fe, y hay todo un grupo de gente que lo quiere muerto porque sienten que él está amenazando sus hábitos y costumbres. Entonces, Pablo está en la cárcel injustamente y está delante de un rey no cristiano, el rey Agripa. Él ya ha estado en diferentes interrogaciones y ahora está en una interrogación con el rey Agripa. Y Pablo está hablándole acerca de su fe al rey Agripa. Recuerden, Agripa y el sistema romano y el sistema religioso judío lo tienen en prisión. Entonces Pablo está hablando con Agripa y Agripa le dice en Hechos 26, verso 28, le dice: por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. Y Pablo le responde en el verso 29, le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que están aquí, fueran tal como yo soy, excepto estas cadenas. Qué increíble pasaje. Le está diciendo Pablo al que lo tiene en prisiones, rodeado de gente que también lo está acusando, un sistema que lo tiene oprimido. Pablo está diciendo: yo quiero que tú tengas la fe que yo tengo y que tengas la libertad que ahorita no tengo por estas cadenas. Qué increíble. Imagínate que esa fuera nuestra actitud como cristianos hacia nuestro país, nuestros gobernantes y también la gente que está en autoridades. Sabes, yo con mucha tristeza veo de pronto la amargura que hay en algunas personas, incluso creyentes, amargura y rabia y a veces veneno hacia nuestros gobernantes, hacia gente en autoridad. Y claro que el sistema está complicado y claro que hay buenos y malos gobernantes, pero sabes, un creyente no vive amargado contra sus autoridades, un creyente no vive lleno de veneno en contra de los gobernantes. Un creyente conoce que la situación está difícil, reconoce el pecado y la injusticia, pero también tiene el deseo que Pablo tuvo frente a sus acusadores y les dijo: yo quisiera que ustedes tuvieran lo que yo tengo, la salvación que yo tengo. Quisiera que fueran como yo, excepto estas cadenas. ¡Qué increíble! Sabes, nosotros quisiéramos destruir a veces, ¿no? He escuchado comentarios en Facebook, en Twitter, que parece que quieren de verdad destruir a gente y a gobernantes y a gente en autoridad. Pero creo que el creyente, como Pablo, debemos de decir: yo quiero que sean salvos, que conozcan a Cristo, que haya libertad en su corazón. Y creo que nuestra oración por México debe ser para la salvación de nuestras autoridades, la salvación de nuestros gobernantes, legisladores, nuestro presidente, nuestros diputados, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, senadores, jefes de policía, en el ejército. Queremos orar por la salvación de ellos. En vez de enojarnos contra el sistema, debemos de orar por la salvación de gente que está dirigiendo el sistema. Así que mantengamos un corazón libre, un corazón como Pablo, que aunque estaba en un momento difícil, quería bendición para aquellas gentes, y seamos gente que ora por la salvación de México. En Mateo 22, 21 Jesús dijo: den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta de Jesús vino después de que algunas personas querían acusarle o encontrarle alguna palabra equivocada, alguna enseñanza equivocada. Y como César para los judíos era un gobierno impuesto, un sistema contrario a Dios, contrario a la palabra de Dios, algunos de ellos creían que era equivocado pagar impuestos. Algunos pensaban que solo había que dar el diezmo y honrar a Dios como lo hacían también en el templo, de esa manera. Y otros creían que también había que dar el impuesto y otros que no había que dar el impuesto. Entonces había una controversia y querían ver qué es lo que Jesús decía al respecto. Y Jesús dice: ¿qué cara hay en la moneda? Y dicen: pues de César. Entonces dice Jesús: denle a César lo que es de César, está hablando de impuestos, y denle a Dios lo que es de Dios, está hablando también de diezmos y ofrendas. El punto es que hay personas, hay creyentes que dicen: hay que orar nada más por nuestra nación, solo hay que interceder, solo hay que pedirle a Dios que cambie las cosas. Y yo creo en el poder de la oración, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Órale México, y hay que orar. Pero también tenemos que votar, porque es parte de un sistema político en el que vivimos. Es parte de ese sistema, quizá César, que preguntaban también algunas personas a Jesús. Y Jesús dijo: den a César lo que es de César. Podríamos decir que Jesús también nos estaba animando a ejercer nuestro
nuestra responsabilidad cívica al votar. Es un derecho, es un privilegio y yo creo también es una obligación. Y yo quiero animarnos como iglesia a que oremos, le pidamos a Dios que nos guíe, nos instruya cómo votar, que veamos las diferentes candidaturas y que escojamos a la persona que tiene quizá los valores más cercanos a nuestra fe en Cristo Jesús y que cada quien vote por conciencia, ¿no? Que no vote por colores partidistas o con enojo en el corazón, sino que vote con conciencia guiados por Dios. Así que hay que orar, pero también tenemos que votar. Yo creo que también tenemos que hacer nuestra parte, ¿sabes? A veces pensamos que el gobierno tiene que arreglar todo o que todo es culpa del gobierno, pero creo que como ciudadanos y cristianos necesitamos ejercer nuestra responsabilidad de ayudar a nuestro prójimo, a los pobres en nuestra ciudad, a los huérfanos en nuestra ciudad, hacer la diferencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Así que a César lo que es de César, vamos a votar, vamos a ser buenos ciudadanos, vamos a ejercer nuestra responsabilidad como ayudando a nuestra ciudad, pero también vamos a orar como creyentes y vamos a interceder y vamos a declarar que Dios pone y quita reyes. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido por la iglesia mexicana, que en este año podamos aprender de las palabras de Jesús y que votemos, que demos a César lo que es de César, que hagamos, Señor, nuestra responsabilidad cívica y que votemos. Y también, Dios, ayúdanos a ejercer nuestra responsabilidad cristiana de orar, de interceder, que tú pongas a gobernantes conforme a tu corazón. Confiamos en ti, que tienes lo mejor para México. Gracias por ayudarnos como iglesia a orar, a ponernos de acuerdo contigo y también a votar este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.